Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mora, yo soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle, tengo mi profundización en la parte de oftalmología veterinaria y hoy vengo a hablarles de un tema súper interesante, espero que para todos sea de su agrado. Realmente siento que es un tema muy común y que nos va a ayudar muchísimo en nuestra clínica diaria. Entonces, vamos a compartir pantallita. Ahora sí, bueno, vamos a hablar de algo bastante común y lo vemos día a día en la clínica diaria, que es la conjuntivitis. Nuestro título como tal es ¿una conjuntivitis rebelde? ¿Será solo eso? ¿A qué quiero llegar con este título? ¿Cuántas veces no nos ha pasado en la clínica diaria que nos llegan esos pacientes con esas conjuntivitis que le instauramos un tratamiento, va súper bien, excelente, terminamos los días del tratamiento y unos días después vuelve el propietario a decir otra vez está con secreción, volvemos a instaurar otro tratamiento, cambiamos antibiótico, cambiamos antiinflamatorio y vuelve nuevamente? Es porque de pronto se nos está pasando algo, ¿sí? Entonces, ¿será que sí es rebelde o será que realmente está encubriendo algo más? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Iniciando, me gustaría que todos, si tienen lápiz y papel o en sus celulares, vean esta imagen. Quiero que estemos en el mismo mood de la anatomía, hacer un recorderis, porque sé que a veces no es fácil la anatomía ocular, no siempre la tenemos tan clara. Entonces vamos a hacer una pequeña autoevaluación acerca de la anatomía ocular. Entonces, van a estar estos 10 punticos. Les pido por favor que anoten, ya sea en su celular o anoten en una hojita de papel, cada uno de los puntos que están ubicados para ver qué tal estamos en esa anatomía, qué tal nos acordamos de esa anatomía de la universidad o de lo que hayamos estudiado después. Voy a pedirle a Don Eter que me haga el favor que cuando terminen las personas, escriban porfa en el chat acabé, y cuando completemos más o menos unas 5 personas que ya hayan acabado, pues vamos a hacer nuestro quiz como tal, vamos a mirar qué tal nos fue revisando esas partecitas del ojo. ¿Listo? Yo sé que muchas veces en la clínica diaria vemos muchas cosas de ojo y hasta muchas veces nos pasa que cuando vamos a ponerlo en nuestra historia clínica ni siquiera sabemos cómo describirlo porque sabemos qué es, pero no nos acordamos bien de la zona en donde está ubicado o cómo se llama específicamente. Entonces aquí también vamos a hacer un recorderis de ese tipo, volvernos a acordar cómo es que se llama esa estructura, que siempre me pasa que me acuerdo por momenticos el nombre. Siento que con esta imagen vamos a ubicarnos bastante bien y nos va a ir bastante bien con esto. Demos un momentico a ver que todos anotemos. Si van acabando, van poniendo acabé, terminé, algo en el chat que de pronto, o levantan manito cuando acaben. Con eso, cuando tengamos 5 personitas que han acabado, ya podemos revelar, a ver qué tal estamos en esa anatomía. Me cuentan, a ver, me van retroalimentando si alguien me va diciendo que ya acabó, por piso. Me avisan, me cuentan. ¿Alguien va acabando por ahí? Por el Cada chat. 2 personas acá. 2 personas. Esperemos un poquitico, porque yo sé que a veces acordarnos de los nombres no es tan fácil. Igual hay algunas cosas que cuando hice el ejemplo con las personas que trabajan conmigo, valí varias opciones de algunas cosas que a veces tienen varios nombres o pueden presentarse como posibilidad de algo más. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. ¿Listo? ¿Listos? Vamos a mirar a ver qué tal nos fue. Entonces, en el número 1 está el cristalino, ese lente que a veces nos molesta la vida.
En el número 2 vamos a ver la córnea, que es lo más externo. Manolo vino a saludar acá. Para Manu, que estoy en presentación, corre para allá. En el número 3 está la pupila. En esa es una de las excepciones que si pusieron cámara anterior, también es válido porque obviamente está señalando igual cámara anterior. En el número 4 está el músculo recto, está en la parte de abajo, músculo recto, ese es el recto ventral, pero valgo si ponen solo músculo porque obviamente no es algo tan específico. En el número 5 está la esclerótica, esto me acuerda mucho a mi preparatorio que me preguntaron qué era esa capa y en ese momento no lo sabía. En el número 6 está la coroides, en el 7 todo lo que involucra la retina, en el 8 el nervio óptico, en el 9 está el humor acuoso o ahí también cámara posterior porque también se ubica en cámara posterior, y en el número 10 el iris. ¿Qué tal les fue? Espero que muy bien y hagamos otra vez ese recorderis mental de a ver cómo estamos. Listo, ya teniendo en cuenta la anatomía, vamos a empezar a hablar un poquito más. Entonces, acordémonos que están los párpados. Voy a sacar aquí el punterito para que pueda irlos guiando. Los párpados, la córnea, ¿sí? La pupila, el iris, el lente o el cristalino, cámara posterior, todo lo que es la esclera, la retina, aquí sale también el tapetum lucidum, el nervio óptico, que por la parte de adentro se ve como la papila óptica, oroides, y aquí nos sale algo muy importante que no lo vimos anteriormente, que es la membrana nictitante o el tercer párpado. Sí, este es supremamente importante, ¿sí? No debemos perder la información que nos da el tercer párpado en la clínica diaria. Y viéndolo de frente, entonces ya podemos ver aquí el iris completamente, la pupila, la zona de la esclera que se ve por el frente, ¿sí? Que es toda la zona escleral, se ve en la parte del frente, lo podemos evaluar en este lado. Aquí nos ubicamos en la parte medial y en la parte lateral, lo que está más cerca de la nariz, lo que está más lejos de la nariz. El tercer párpado, que vuelvo y se los repito, nos da una cantidad de información importante. Si vemos un paciente con el tercer párpado elevado, con el tercer párpado muy enrojecido, revisémoslo, es muy importante revisar. En esa zona tenemos muchos cuerpos extraños, a veces ahí nos puede dar mucha información acerca de las conjuntivitis, de qué tipo pueden llegar a ser, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y aquí sale algo que a veces no tenemos en cuenta, que es el cartílago del tercer párpado. Ese cartílago es como una forma de T que se va a ver de esta manera, y lo estoy mostrando con el punterito. Este cartílago es muy importante evaluarlo en pacientes que son de razas gigantes, porque muchas veces hay evasión de ese cartílago y se puede confundir muy fácilmente con protusión del tercer párpado, de la glándula del tercer párpado, perdón. Entonces, sí me gustaría que lo tengan en cuenta, ahora que ya lo saben, lo revisemos. Ahondando un poquito, vamos a hablar de algo que normalmente no tenemos muy en cuenta, que es la superficie ocular. Nosotros hablamos de superficie ocular, una cantidad de cositas que están ahí, pero normalmente siempre le decimos el ojo como tal, pero no evaluamos que tiene bastantes partes que nos van a poder ayudar en nuestros diagnósticos. Entonces, dentro de la superficie ocular, obviamente está la película lagrimal o la lágrima, la córnea, la conjuntiva, algo tan importante como son los párpados, que ellos también hacen parte de la superficie ocular. Muchas veces nos lo perdemos y a veces lesiones en párpados pueden estar ayudándonos a diferentes problemas oculares de conjuntiva o de córnea, entonces hay que revisarlos. Las glándulas que están en esos párpados, que son las glándulas de meibomio, la glándula principal que está ubicaría en esta zona y la glándula accesoria que está detrás del tercer párpado. Toda la inervación que está asociada a esto es lo que nosotros llamamos de hoy en adelante superficie ocular. Todo esto es un conjunto que nos va a ayudar a revisar y a tener clínica clara con respecto a qué está pasando en este ojo. Si vemos este ojito, tiene bastantes cosas, vemos muchas secreciones, vemos hiperemia, vemos que esa córnea como tal tiene bastantes cambios, tenemos queratitis. Todo esto tenemos que evaluarlo cuando evaluemos superficie ocular. O sea, si nos llega un paciente con conjuntivitis, evaluamos en su totalidad la superficie ocular, no solamente la conjuntiva, que a veces es lo que nos obviamos un poco,
¿sí? Cuando llegamos a esto, hablamos de conjuntivitis. Yo creo que, si no todos, la mayoría de los que estamos acá, hemos diagnosticado en algún momento una conjuntivitis. Pero ¿qué pasa? Entonces llega nuestro paciente con un blefarospasmo, con secreción ocular, con hiperemia conjuntival, como la que vimos en el paciente de la fotico anterior, con quemosis, y entonces decimos, listo, hecho, el perrito tiene conjuntivitis. Pero esa conjuntivitis, ¿realmente el decir conjuntivitis es un diagnóstico? Pues me parece que no. La conjuntivitis siempre tiene que tener un apellido para poder decir que llegamos a un diagnóstico. Quiere decir que la conjuntivitis puede ser viral, puede ser alérgica, puede ser bacteriana, puede ser inmunomediada, puede ser secundaria a una enfermedad palpebral, por eso les hablaba tanto de los párpados, puede ser de tipo eosinofílico. No todas se tratan igual, no todo tiene el mismo componente, entonces siento que algo muy importante que tenemos que aprender el día de hoy, o que quiero de pronto dejarles el día de hoy, es que la conjuntivitis sin apellido no es un diagnóstico como tal, ¿sí? No podemos decir que el paciente tiene conjuntivitis sin saber de qué tipo es. Y una herramienta que nos va a ayudar mucho es el test de Schirmer. El test de Schirmer es un test que pueden ver aquí en la parte de abajo. Este es un Schirmer comercial que se van a ver como una tirita, como aquí lo tiene nuestro paciente gatito, es una tirita que viene marcada, ¿sí? Es una prueba muy fácil de realizar, es una prueba muy rápida. La tirita normalmente mide 5 milímetros de anchura por 50 milímetros de longitud. Lo que vamos a hacer es ponerlo en la conjuntiva ventral del paciente. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo se pone. Hay algo que normalmente me gusta que tengamos en cuenta cuando hacemos el test de Schirmer, y es la forma en que cogemos la tirita. A veces nos pasa que abrimos el paquete y cogemos la tirita de cualquier lado y la ponemos y la instauramos dentro del ojito. Primero, el lugar donde se tiene que poner es la conjuntiva ventral, siempre. Si la ponemos dorsal, estamos creando un roce muy fuerte contra la córnea y eso va a hacer que nos altere el test de Schirmer. Si lo ponemos en un lugar donde no debería estar, muchas veces se junta con secreciones y tampoco funciona bien, ¿sí? Muy importante, ya que hablo de secreciones, no limpiar el ojo del paciente previo a hacer el test de Schirmer. Así nos venga con una secreción como la del paciente que vimos en la fotico, que nos llegue con muchísima secreción, no limpiemos. Llega el paciente, hacemos nuestra anamnesis de que llegó con alguna enfermedad ocular, lo revisamos, hacemos la observación, después de esto al test de Schirmer, sin poner colirios, sin poner anestésicos, sin limpiar secreciones. Es muy importante en ese momento poner el test de Schirmer, ¿sí? Lo que pongo ahí, evitar tocar con el extremo de los dedos, porque la grasita que tenemos en nuestras manos, si lo cogemos de una zona mucho más arriba, va a impedir que la lágrima se vaya absorbiendo y vamos a tener lecturas erróneas. Entonces, supremamente importante. Primero, no limpiar el paciente. Segundo, no coger el extremo. Tercero, ubicarlo en la parte de la conjuntiva ventral. Voy a ponerles un videíto donde vamos a poder ver, espero que se pueda ver, sí. Nuestro paciente Max, un cocker muy, muy querido. Lo retiramos del paquete. Muchas veces dentro del paquete, si quieren, pueden doblar la puntica para que quede como más adentro, pero no está mal si no le doblan la puntica. Es algo que va con respecto a cómo ustedes lo consideren mejor. Si se dan cuenta, va en la conjuntiva ventral, va en la parte de adentro. Otra cosa es, no cerramos el ojo del paciente, tratamos de que él siga con su parpadeo normal, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es como distraerlo. Yo generalmente le toco la cara, lo distraigo un poquito. Hay pacientes que se portan muy bien, entonces lo ponemos en un ojito y luego en el otro en el mismo tiempo. Miramos la diferencia de tiempos de uno y el otro, lo dejamos por un minutico, idealmente que sea un minuto, porque esto nos va a dar una lectura completamente real, porque a veces lo que hacemos es ponerlo y como que el perrito se desesperó y rápido, 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 no, eso lo multiplicamos por tanto y nos va a dar. No, tratemos de dejarlo el minutico para tener lecturas reales de ese test de Schirmer. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a hacer la interpretación? Entonces, en canino, normalmente hablamos que los rangos son de 15 a 25 milímetros por un minuto, ¿sí? Hablamos que pacientes que tengan mayor a 15 es un Schirmer completamente normal. Tenemos algunas excepciones de esa normalidad con respecto a si tiene demasiada secreción, pero pues es un test de Schirmer que consideramos normal.
Si está de 10 a 15, ya lo consideramos sospechoso. Igualmente, esa es la nomenclatura que nos da la literatura, pero si tengo un paciente que tiene 11, para mí, de 11 para abajo, ya considero que es queratoconjuntivitis zika. Para mí, ya hay algo que no está bien con ese ojito. Y en felinos se dice de 4 a 14 milímetros por minuto, se considera normal. Ellos tienen unos niveles un poquitico más diferentes de lágrima, que menores a 4 sí lo consideramos anormales, pero 5, 6 o 7 podemos considerarlo normal. Hay algunas tiritas como las que vemos en esta imagen que traen una tintura que hace la lectura muchísimo más fácil. La pones, igualmente, así no tuviera la tintura, pues es muy fácil de leer. Eso sí, hay que leerlo inmediatamente, lo quitamos del paciente porque el papel sigue absorbiendo. Entonces, si lo quitamos, lo leemos inmediatamente. No podemos quitarlo, dejarlo a un lado mientras sacamos el otro, porque aquí ya nos va a dar, en la que sacamos primero, una lectura errónea. Entonces aquí lo vemos muy bien. Aquí también doblan el papelito, lo ponen en el párpado, en la parte ventral, y se hace la toma por un minutito. Tenemos un nuevo test, que es del mismo test de Schirmer, que es el que se está utilizando ahorita en Estados Unidos y en Canadá, que se llama el eye-tear, que lo bueno que tiene este test es que dura mucho menos tiempo en el ojito. Realmente no lo dejamos instaurado en el ojo, sino lo que hacemos es que tomamos como del menisco lagrimal que queda en la parte medial, de ahí tomamos con una tirita, son 5 segunditos que se absorbe, no es molesto para el paciente, siento que nos da lecturas muy rápidas, es excelente, es cero invasivo. Una sola tirita trae para los 2 ojitos, ahorita ya les muestro un video de cómo se toma. Esto es lo último que está utilizando, es algo que nos provee mejor confort para el animal, pero igualmente el test de Schirmer no es que sea algo que nos genere un disconfort muy grande, pero pues esta está la opción y esto es lo nuevo que se está presentando en el mundo. Voy a mostrarles este videito. Entonces viene un paquetico como los otros test de Schirmer, muy importante, lo cogemos del centro para no crear esa película de grasita que hablamos con el test de Schirmer anterior. Y si se dan cuenta, de la parte medial, de ese menisquito que tenemos ahí de lágrima, ahí tomamos, ahí se queda un ángulo de 45 grados, tomamos por 5 segunditos e inmediatamente marcamos. Acuérdense que eso sigue absorbiendo, entonces ahí marcamos y hacemos lo mismo del otro lado. ¿Sí? La interpretación es igual de fácil y de rápida que se hace con el test de Schirmer. Se considera que menores a 5 estamos viendo que el paciente tiene una deficiencia lagrimal. Entonces, también es muy fácil de usar. Si en algún momento viajan fuera y pueden traerlo a su clínica, es una muy buena opción. Descrestamos al propietario y también nos va a funcionar para que el paciente se sienta mucho más cómodo en consulta. Bueno, ¿y qué pasa cuando nos encontramos estos ojitos? Cuando nos encontramos esto que lo vemos y decimos, uff, tiene conjuntivitis. Este jovencito tiene conjuntivitis, tiene una cantidad de cambios en la superficie corneal, tiene secreción, tiene muy enrojecida toda su conjuntiva. Empezamos a ver a este paciente y decimos, efectivamente, este paciente tiene una conjuntivitis, pero lo que les recalco el día de hoy, ese paciente tiene una conjuntivitis ¿de qué tipo? ¿Sí? Bacteriana, viral, eosinofílica. Y con el test de Schirmer ya podemos ayudarnos quitando, como sesgando esos pacientes que tienen el test de Schirmer mucho más bajo, que ya empezamos a acercarnos más al diagnóstico con una queratoconjuntivitis zika. ¿Sí? Si no tenemos eso, tomamos nuestra citología, vamos al laboratorio y miramos qué más podemos estar cultivando ahí. Llegamos a cuando está baja esa lágrima, queratoconjuntivitis zika. Creo que muchos hemos oído esto. Una queratitis, una conjuntivitis producida por una baja en la lágrima. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Solamente me sirve el test de Schirmer? Si no tengo test de Schirmer y sospecho, pues no puedo hacer nada. No. Vamos a dar pautas para ver qué más podemos hacer nosotros para diagnosticar esta queratoconjuntivitis zika y qué hacer luego de que ya sabemos que está presente. Primero, tenemos que empezar a tener este término metido en nuestra cabeza.
Ya no es la lágrima como tal, sino ahora la llamamos película lagrimal precorneal. La película lagrimal precorneal es lo que vamos a llamar ahora como el órgano que recubre la córnea, ¿sí? Esto ya lo estamos viendo como una unidad funcional que está haciendo una protección a nuestra córnea, ¿sí? Esta tiene 3 capitas. Una capa más externa, que es una capa lipídica, una capa intermedia, que es la más gruesa, que es la parte acuosa, y una capa interna, que está pegada directamente contra la córnea, hace un acto de protección, que es la capa mucínica. Muchas veces hablamos con el propietario, que el propietario dice, no, pero es que ese ojo tiene que tener bacterias, porque es que mírele, eso está muy verde y está muy feo. Es porque cuando tenemos una deficiencia en esa capa acuosa, entonces la capa lipídica y la capa mucínica están mucho más activas y eso es lo que produce esa secreción. Mucho más moco, ese moco lo que está haciendo es tratar de lubricarnos esa córnea para que evitar ese roce tan fuerte de los párpados al cerrar y abrir. Está tratando la capa lipídica, que muchas veces, si limpiamos al paciente, tiene un moco largototo, entonces ahí está. La capa mucínica nos está haciendo nuestro efecto. Si vemos que está pegadito aquí en la esquina, que a veces cuando uno le limpia le quita hasta pelitos, la capa lipídica está poniéndose la 10 tratando de lubricar. Entonces, por eso se presentan esas secreciones. Eso tenemos que tratar de dejárselo muy claro al propietario, porque ella tiene también un preconcepto de que es una conjuntivitis, y casi siempre se asocia a una conjuntivitis bacteriana si hay algo de moco verde, pero acuérdense que no siempre es así, es por la capa mucínica. Hablemos un poquito de cada una de las capas y de dónde vienen esas secreciones. La primera es la capa lipídica, que es lo que les decía, la parte más externa. No sé si fue claro este dibujito. Esta es la córnea. La mucínica está pegadita a la córnea, luego viene la más gruesa, que es la acuosa, y la más externa, la lipídica. Entonces, esta es la más externa, la más superficial, es la que nos provee la parte oleosa, la que no nos va a permitir que esa lágrima de esa parte acuosa se evapore fácilmente, y está dada en las glándulas de meibomio. Acuérdense que hablamos de la superficie ocular, que entre ellas está la glándula de meibomio porque provee una parte de la película lagrimal. Entonces, esas glandulitas de meibomio somos las que vemos acá, las estamos viendo en nuestros pacientes en párpado superior y párpado inferior. Lo podemos revisar con magnificación, ahí las estamos viendo, a veces generan algunos problemitas, entonces toca siempre revisarlas, tratemos de revisarlas siempre. Otra parte es la capa acuosa, que les decía, la que tiene mayor espesor, el mayor volumen de la película lagrimal, y esta está dada en la glándula principal, que está ubicada en la parte de arriba de la órbita, y en la glándula accesoria, que está detrás del tercer párpado. ¿Sí? Esta es la parte más gruesita, la que nos va a dar esa parte líquida a la película lagrimal, y por eso cuando ella se pierde, que es la que medimos realmente con el test de Schirmer, cuando ella se empieza a perder es que empezamos a generar esa molestia en el ojo del paciente. Y por último está la capa mucínica, que ella está en las células caliciformes que están en la conjuntiva, es la que se encarga de proteger la córnea, y ese moco es el que nos mantiene esa adhesión de la película lagrimal sobre la córnea. Esa es la primera capa que va a tratar de proteger esa córnea de que tenga lesiones y que tenga molestias. Entonces, esas 3 capas tienen que estar súper en nuestra mente para poder saber de qué tipo es la secreción y la lesión que se está produciendo en el paciente y que hay una alteración de esa película lagrimal. Cuando hablamos de queratoconjuntivitis zika, hablamos de que tiene distintas etiologías. O sea, realmente cuando llegamos a decir que tiene queratoconjuntivitis zika nuestro paciente, tenemos que también ahondar por qué se está dando esa queratoconjuntivitis zika. No siempre es la misma causa y tenemos que ahondar un poquito más, porque es muy importante saber para tratar, ya sea que no sea solamente del ojo, puede ser por algunas otras cosas. La primera que ven en este cuadro se llama inducida por cirugía. ¿Por qué? Acuérdense que la parte acuosa de la película lagrimal está producida por la glándula principal y por la glándula accesoria. Cuando esa glándula accesoria se protruye, que es lo que llamamos cherry eye o protrusión de la glándula del tercer párpado, está hacia afuera, y anteriormente, hace muchos años, lo que hacíamos era cortar esa glandulita. Ahí estamos haciendo nosotros, de manera inducida por la cirugía que hacemos nosotros, de cortar esa glándula, disminuimos la cantidad de
lágrima que se está produciendo. Entonces, muy, muy, muy importante, yo creo que ya ahorita casi todos tenemos conceptos claros de que esa glandulita cuando se sale hay que volver a introducirla, hay que hacer un bolsillito, hay que hacer la técnica que usen normalmente, reintroducir la glándula, es súper, súper, súper importante. Y algo también muy importante, si vemos el siguiente recuadro dice que también puede producir ojo seco esa glándula sin corregir. Entonces, si tenemos un paciente, nosotros no hacemos cirugía, tenemos un paciente que tiene protrusión de esa glandulita, lubriquemos esa glándula. Muy importante, mantengámosla lubricada, mantengámosla sana, mientras podemos hablar con cirujano para que la reintroduzca. Nunca la quite, para que la reintroduzca. Sé que hay muchas personas que todavía recortan la lágrima, recortan la glándula porque dicen que no les pasa nada, que ellos han visto durante muchos años que nunca pasó nada. Realmente sí pasa, y pasa mucho. Muchas veces nos llega nuevamente al cirujano que hizo la cirugía y que cortó la glandulita, sino llegan a otros médicos con esos pacientes que están con una queratoconjuntivitis muy fuerte, entonces no la cortemos. Tratemos de cuidarla, ya está ahí por algo, cuidémosla. Otra cosa que puede pasar es inducida por fármacos, fármacos como el trimetoprim sulfa, todas las sulfadiazinas pueden producir tipos de lesión que hace que baje la cantidad de lágrima. Entonces, si tenemos pacientes que hemos tratado de largo tiempo con trimetoprim sulfa, revisémosle sus ojitos, estemos pendientes, revisemos, hagámosle un test de Schirmer, miremos, lubriquemos sus ojitos cuando estemos medicando, hagámosle una lubricación ocular a ese paciente para que mantengamos esos niveles de película lagrimal normal. Vamos a hablar un poquito más, ahondar un poquito más en la parte inmunomediada y neurogénica, se las voy a explicar un poquito más a largo plazo. Congénita, me ha pasado mucho en los pacientes, sobre todo pacientes miniaturas, me ha pasado en estos días que he visto muchos Yorkies, los Yorkies súper pequeñitos, que no se desarrolla normalmente su glándula palpebral principal, su glándula lagrimal principal no se desarrolla bien, entonces son pacientes que desde muy pequeñitos llegan con conjuntivitis, con mucha secreción, cuando llamamos test de Schirmer están test de Schirmer mucho más bajos, entonces por problemas congénitos también se puede presentar esto. Ténganlo en su diagnóstico diferencial cuando tengan conjuntivitis recurrentes en pacientes muy pequeñitos. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando, entonces el test de Schirmer nuevamente. Cuando hay enfermedades orbitales traumáticas o inflamatorias, ya sea que el paciente tuvo un golpe muy fuerte en la zona de la cara o enfermedades inflamatorias muy fuertes en esos perritos cuando tienen ácaros que se les va todo el pelito alrededor de la carita, que terminan muy inflamados esos párpados, también estemos pendientes de esos pacientes. El pelo que tienen alrededor les ayuda mucho para sus ojitos, entonces lubriquémoslos también, es súper importante mantener, cuando hay lesiones, cuando hay traumas, mantener esos ojitos lubricados y estar muy pendientes, que sabemos que el perro, no sé, tuvo un traumatismo, se pegó contra algo, lo atropelló un carro, recibió el golpe en la cara, estar pendiente que no se nos disminuya la cantidad de película lagrimal. En pacientes, luego de que ya pasaron etapas infecciosas o mientras están en etapas infecciosas como el distemper, también puede presentarse eso. Eso me acuerda mucho de un paciente que vi hace algún tiempo, un Shih Tzu, bebecito, que me lo refirió un paciente, un colega, tenía úlceras bilaterales con un test de Schirmer supremamente bajo. Entonces, hablamos con el colega, charlamos, hizo distemper positivo sin tener ningún otro signo que solamente sus ojos. No tenía diarrea, no tenía signos respiratorios, no tenía miocloro, no tenía nada neurológico, y el diagnóstico lo llevamos solamente por la parte ocular. Entonces, es muy importante en los pacienticos que sospechamos que tienen distemper también estar muy pendientes de sus ojos, porque son pacientes que pueden hacer úlceras muy fácilmente. Entonces, sobre todo si tienen problemas respiratorios, muchas veces que sus ojos quedan pegaditos, quedan muy mal, estarlos revisando, estarlos lubricando. Cuando hacemos vaporizaciones o nebulizaciones, esos ojos mantenerlos lubricados porque pueden tener queratoconjuntivitis. Pacientes que tienen tumoraciones en la zona de la cara, que se les realiza algún tipo de radiación, hay que estar lubricando, manteniendo, ayudando a esos ojitos, porque obviamente la radiación también produce daños en las glándulas lagrimales. Enfermedades metabólicas.
siento que las enfermedades metabólicas muchas veces tratamos lo que nosotros vemos al 100%, como por ejemplo en un hipotiroidismo, en un Cushing o enfermedades que la diabetes también. Tratamos solamente al paciente en su parte central, que es lo que encontramos como un diagnóstico, pero también tenemos que mirar al animal en muchas más cosas. Pacientes con queratoconjuntivitis zika que tienen hipotiroidismo, un montón. Entonces hay que revisar también a esos pacientes y también muchos otros que no tienen ninguna afección ocular, pero que si medimos test de Schirmer está un poco más bajo. Entonces también tener en cuenta a esos pacientes con enfermedades metabólicas que pueden tener afecciones oculares. Pacientes mayores de 7 años, porque todo se empieza a atrofiar cuando se empiezan a poner mayores, todas las secreciones glandulares, entre ellas las de las glándulas, entonces nos toca estar muy pendientes de lubricar y mirar esos ojitos a nuestros viejitos. Y blefaroconjuntivitis crónicas, acuérdense que se afecta las glándulas de meibomio, se afecta la conjuntiva, entonces las células caliciformes, nos toca estar muy pendientes de ellos también. ¿Listo? Espero que, yo sé que son muchas etiologías, pero ya con eso tenemos más diagnósticos diferenciales en nuestra cabeza con respecto a qué está pasando en esos ojos. Ahora sí, vamos a entrar un poquitico en estas dos que subrayé, tanto la neurogénica como la inmunomediada. Si hablamos de neurogénica, estamos hablando que hay pérdidas en la inervación, ¿sí?, que va llegando a ese ojito, a ese ojo como tal, tanto a la parte de la superficie ocular como a las glándulas. La pérdida de la inervación parasimpática de las glándulas lagrimales por el plan craneal número 7, que es el facial, o cuando hay pérdida de la inervación sensitiva en la superficie ocular, como es las del trigémino, esos pacientes que por lesiones no pueden cerrar los párpados, que tengan algún problema en el facial, que no puedan tener la parte parasimpática de su facial, en problemas como la disautonomía, que es pues el mal funcionamiento del sistema nervioso. Muy comúnmente puede llegar a pasar, y no nos damos cuenta, en pacientes que tienen otitis medias muy recurrentes, esos cocker de orejas largas que nos llegan con esos otitis que vuelven, que muchas veces terminan en ablación de ese conducto auditivo. Todas esas ramas neuronales que están en esta zona se van a ver afectadas, entonces nos toca estar chequeando que ese ojito de ese lado esté bien lubricado, ¿sí? Casi siempre son unilaterales y lo que vamos a ver es secreción ocular de ese ojo, secreción nasal, y metemos la mano en la boquita y vamos a sentir que toda la parte de los labios se queda como el dedo pegado, están muy resecas, se siente que no están bien lubricadas, entonces hay que revisar el paciente. Vamos a ver pacientes como el de esta fotico. Si se dan cuenta, la mitad de su nariz se encuentra muy bien lubricada, la otra mitad con mucha secreción. Si miramos su ojo, vamos a ver que tiene Chiaromicteria de esa naricita, y de ese ojito vamos a tener una parte de secreción, y si metemos el dedito en la boca se va a quedar o pegadito el labio arriba o vamos a dejar pegadito el dedo, entonces para estar pendientes también en esa parte. Esta queratoconjuntivitis se trata de una forma diferente, se trata con un medicamento que se llama pilocarpina. La pilocarpina o la isoptocarpina es un medicamento que está preparado especialmente como una solución oftálmica, pero en este caso no lo vamos a dar de manera tópica oftálmica, sino lo vamos a dar vía oral. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar? Para pacientes hasta 10 kilos, puse de 5 a 10, pero hasta 10 kilitos, vamos a dar una gota por la mañana y una gota por la noche, porque pongo ahí un incremento gradual. ¿Qué pasa? La pilocarpina va a estimular todas las secreciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a mirar cuál es la dosis efectiva para nuestro paciente. Vamos a empezar con una gotica en la mañana y una en la noche. Si no produce vómito, si no produce diarrea, excesiva salivación, estamos perfectos. Seguimos, manejamos 1 o 2 días así, y luego vamos a poner 2 goticas en la mañana, 2 goticas en la noche. Si no generó vómitos, diarreas, salivación excesiva, vamos a continuar el siguiente día con 3 goticas en la mañana, 3 goticas en la noche. Si está todo bien, seguimos subiendo hasta que lleguemos a una dosis efectiva que no produzca vómitos ni diarreas. Si llegamos a instaurar 4 gotitas
en el ejemplo que estoy poniendo, 4 gotitas por la mañana, 4 por la noche, vemos que se siente muy mal, vomita, saliva demasiado, entonces sabemos que la dosis para este paciente son 3 y 3. No sé si fui clara, si me hago entender, esto es de manera gradual y cada paciente lo va a tolerar diferente. ¿Por qué pongo de 5 a 10 y no puse de 0 a 10 kilos? Porque cuando los perritos son muy pequeños, o sea, nuestro paciente es muy pequeño, yo muchas veces empiezo con solamente una gota en el día y miro a ver cómo le va. O sea, lo primero que hago es una gota, una vez al día, al siguiente una gota por la mañana y una gota por la noche, al siguiente 2 gotas en la mañana. Entonces voy viendo porque a veces entre más chiquitos son lo toleran un poquito menos, pero nos va muy bien esta medicación. Para la parte neurogénica, obviamente va acompañada de una buena lubricación ocular, va acompañada pues de que mantengamos la zona nasal bien lubricada y demás. Hasta ahí, dudas, preguntas, voy muy rápido, voy muy despacio, hablé mucho. Cuéntenme por ahí por el chat, yo no estoy viendo el chat, pero aquí me están ayudando con el chat. ¿Alguna pregunta? Por el momento, ninguna. Sí, perdón un segundito. Bueno, me preguntan aquí en el chat que qué producto estoy recomendando para la lubricación. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de sustitutos lagrimales. Les voy a explicar un poquito más y ahí yo creo que voy a poder responder tu pregunta un poquito mejor. ¿Algo más? ¿No? Por el momento nada más, listo, hasta ahí vamos todo bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ahorita estábamos hablando de la neurogénica, ahorita vamos a hablar de la más común, que es la inmunomediada. La queratoconjuntivitis inmunomediada, como lo tengo escrito acá, es la etiología que tiene el 75%, es mucho más frecuente en perros que en gatos. Se va a ver una infiltración celular linfocítica plasmocítica. Si vamos a hacer una citología, vamos a ver infiltración linfocítica en la celularidad. Normalmente es bilateral, obviamente hay excepciones a la regla, puede ser unilateral. Generalmente, si vemos una unilateral, descartamos que no sea neurogénica, si no, pues pensamos que puede llegar a ser una inmunomediada. Casi siempre es bilateral. Viene acompañada de muchos signos. Entonces, tengo aquí un hermoso paciente. Si se dan cuenta, esa naricita también está bastante seca. El paciente presenta secreción ocular, muy marcada, una secreción seromucosa muy fuerte. Si se dan cuenta, la córnea no es completamente lisa, la córnea está como rugosa. La imagen de Purkinje, que es la imagen que nosotros vemos cuando ponemos el flash de la cámara, normalmente debería ser per se como una bolita, ahí se ve como distorsionada. Hay pigmentación de ese ojito, quiere decir que esto ya lleva tiempo. La pigmentación nos muestra cronicidad. Aquí estamos viendo, aquí les muestro de los dos lados, no solamente unilateral, de los dos lados, porque obviamente al también tener secreción, mucha secreción ocular, por el conducto nasolacrimal también tenemos secreción nasal. Aquí se alcanza a ver hacia atrás que está vascularizada esta córnea, creo que hay una foto que se ve mucho mejor. Vascularización de esa córnea, ¿por qué se vasculariza la córnea? Acuérdense que la córnea como tal no debe tener vasos sanguíneos. Una de las características de la córnea es que es completamente avascular. Cuando esa córnea empieza a tener vasos sanguíneos es porque hay un proceso inflamatorio, que es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? O un proceso inflamatorio que nos está mostrando que hay un disconfort de ese paciente. Si nosotros desglosamos la queratoconjuntivitis, nos vamos a tener una queratitis, que es una inflamación de la córnea como tal. Entonces aquí ya también se ve la córnea rugosa, muchos vasos que están mostrando que hay inflamación. Se ve el ojo opaco, no se ve brillante. Y por el otro lado, conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva, ¿sí? Entonces, esto nos da por una sequedad ocular. Y la sequedad ocular también nos muestra esta secreción. Muchas veces podemos confundir lo que les decía anteriormente, esa secreción, con algo bacteriano y pasarlo de largo. ¿Por qué cuando instauramos cualquier medicamento funciona y luego otra vez y luego funciona y luego otra vez? Porque estamos adhiriendo líquido en ese ojo, ya sea el líquido que sea, ya sea
antibiótico, ya sea antiinflamatorio, cualquier tipo de secreción que pongamos en el ojo nos va a ayudar a tener el ojo más lubricado. Entonces, por eso, cuando dejamos de instaurar la medicación, vuelven los problemas. Entonces, por eso es que las llamamos rebelde, porque no es rebelde, es que realmente no estamos llegando a la causa principal. Este pacientico, con esta conjuntiva supremamente hiperémica, si se dan cuenta, ya la queratitis aquí está muy marcada, edema corneal, toda la secreción que tiene a su alrededor, ¿sí? En este paciente la nariz está bastante bien, nos ubicamos solamente en los ojitos, entonces hay que estar muy pendientes de todos los signos que pueden llegar a esa queratoconjuntivitis zika. Y diagnostico como solamente el test de Schirmer, no tengo test de Schirmer, pero pues yo estoy sospechando que ese paciente tiene una queratoconjuntivitis zika. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más le puedo, cómo puedo manejarlo? Yo me acuerdo que tengo por ahí una rosa bengala que me regalaron, ¿puedo utilizarla? ¿De pronto eso me puede ayudar? Sí. La rosa bengala nos va a mostrar la integridad de la película lagrimal precorneal. Si está esa integridad lastimada, o sea, afectada, entonces lo que vamos a ver es que hay una alteración de la córnea como tal, que cuando hay alteración de esas células de la córnea va a estar marcada la rosa de bengala. Entonces ahí ya nos puede mostrar que hay algo que no anda bien. Porque se pierde la capa mucínica. Acuérdense que la capa mucínica es la que nos genera la protección sobre la córnea. Si esa capa mucínica se pierde, empezamos a tener descamación de la córnea, empezamos a tener alteraciones y lesiones. Entonces, si no tenemos un test de Schirmer y hacemos una rosa de bengala y estamos pensando que puede llegar a ser, por ahí podemos irnos ubicando. Hay un test que me gusta mucho, que es un test que es económico, que es un test muy chévere de ver, que se llama el test de Ferning. El test de Ferning nos muestra la porción mucínica, ¿sí? Ella empieza a cristalizarse en contacto con el oxígeno. Entonces, lo que vamos a hacer es con una microcapilar, vamos a ponerlo en el menisco lagrimal, como lo hicimos con el eye-tear. Se pone ahí en la zona, se toma un poquitico de lágrima, esta va a una lámina portaobjetos, la dejamos secar al ambiente, la ponemos al microscopio y vamos a ver en 10X y en 40X si se formó esto tan lindo, estos arbolitos tan bonitos, estas hojitas de lecho que se les dice. Cuando se forman, o sea, hay varios grados de formación, pero cuando se ven bien formaditas, podemos decir que la porción mucínica está activa, está bien, se forman esos cristales bastante bien. Entonces, normalmente se dice que son 4 grados, en esta es la formación completa y en esta es totalmente sin formación. Es un test que es un test súper rápido, es un test económico, es un test que realmente es muy fácil tener micropipetas, microcapilares en todo lado, porque a veces hacemos microhematocritos, lo podemos tomar, no genera desconfort en el paciente. Igualmente, antes de tomarla, no aplicamos nada, no limpiamos el ojito, tomamos la porción y la ponemos en el portaobjetos, en la laminita, y es un test que nos puede ayudar bastante. Es un test que me gusta, que es chévere, que es asequible y podemos realizarlo. Otro test que podemos realizar en clínica con fluoresceína es el breakout time o el tiempo de rompimiento de la lágrima. Este test también es muy fácil de hacer, la fluoresceína casi todos la tenemos, entonces lo que vamos a hacer es instaurar una gotita, hacemos que el paciente haga el parpadeo y miramos cuánto tiempo se demora esa película que está encima de toda la córnea en empezar a romperse. Normalmente, lo normal es que el paciente, los perritos tengan de 7 a 20 segundos y los gatitos un poquito menos, pero normalmente entre un parpadeo y otro no se tiene que romper antes de los 5 segundos. Entonces aquí estamos viendo este esquemita, se genera el parpadeo, 5 segunditos o los 4 segunditos, no se tiene que presentar ninguna ruptura, ya después de esos 5 o 6 segunditos se tiene que presentar la ruptura. Si se presenta antes de ese tiempo, quiere decir que no se está adhiriendo de una manera normal cualquier producto que pongamos en la córnea, que en este caso es la fluoresceína, que se alcanza a ver bastante bien, y ahí estamos dándonos cuenta que hay una lesión en ese ojo, que se está evaporando muy rápido esa lágrima y nos está dando un indicio de que no tenemos una buena lubricación ocular. Entonces, podemos utilizar varias cositas mientras compramos nuestros test de Schirmer antes de. ¿Listo?
Nuevamente, hasta ahí todo claro. No sé si quedaron claros cómo se hacen los test. Cuénteme, mi compañero. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, todo está ahí completamente claro, diáfano y cristalino, como diría mi profesor de genética. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando la cantidad de lágrima está normal, pero la calidad de esa lágrima no está bien? ¿Qué quiere decir? Cuando tomamos el test de Schirmer está normal, pero seguimos viendo que el paciente, le hicimos una citología, no salieron bacterias, no hay eosinófilos, no vemos nada extraño, pero el paciente sigue con una molestia ocular y ahí realizamos nuestro test de breakout time y los demás test y vemos que hay algunos alterados y decimos, bueno, pero el test de Schirmer no salió bajito, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no está afectada la cantidad de lágrima, sino la calidad de la lágrima. Eso también es muy importante. Entonces, como lo escribo acá, no altera el test de Schirmer y es una deficiencia de la película lagrimal en otras porciones. ¿Cómo lo sería? La capa lipídica y la capa mucínica. Cuando tenemos una alteración de la capa lipídica, esa la vamos a ver en el breakout time. Acuérdense que si ponemos la gotica y se pierde antes de los 5 segundos, quiere decir que esa lágrima se está evaporando mucho más rápido de lo normal. Si se está evaporando más rápido es porque esa capa lipídica, que es la más externa, no está bien, tiene una mala calidad, no está presente en la condición que debería ser. Entonces, se genera una rápida absorción de la lágrima. Esto puede darse por varias cosas. Acuérdense que la capa lipídica está dada por las glándulas de Meibomian. Esas glándulas de Meibomian muchas veces pueden estar afectadas, pueden estar inflamadas, pueden estar mal, pueden tener meibomitis. Eso hay que revisarlo. En blefaroconjuntivitis, cuando tenemos esos párpados tan inflamados, claro, esas glándulas también se van a ver afectadas, se van a impactar y están inflamaditas. En pacientes con hipotiroidismo, porque obviamente el metabolismo de las grasas no es igual en un paciente que tiene hipotiroidismo, entonces las grasas del ojito también están regidas por la tiroides. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, se van a ver afectadas. En los pacientes con malacesia, que afectan esos párpados, ahí no lo puse, pero pacientes con ácaros que también afectan esos párpados, que tienen mucha inflamación, puede afectar la capa lipídica. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar cómo se vería un paciente con meibomitis, pero esto también hay que tratarlo, hay que mirar qué es lo que podemos hacer. Cuando la capa mucínica es la que se ve afectada, que vamos a ver esas córneas muy secas, esas córneas muy engrosadas. Este paciente tiene una córnea muy engrosada, una córnea que, si se dan cuenta, también la imagen de Purkinje no se ve bien, está seca, no se ve un ojito sano. Esto puede darse por una inflamación crónica, que es lo que llegamos a tener cuando no tenemos un diagnóstico certero de esta conjuntivitis. Se inflama demasiado la conjuntiva. Acuérdense que se producen en las células caliciformes de la conjuntiva. Si se ven muy afectadas, obviamente ahí no va a haber una buena segregación de esta capa mucínica y vamos a vernos afectados. En este caso, debemos poner mucosinomiméticos. Entonces, los mucosinomiméticos nos funcionan casi todos los sustitutos lagrimales, la carboximetilcelulosa, condroitinsulfato, ácido hialurónico, que nos pueden ayudar a que volvamos a tener una capita que cubra nuestra córnea. Y en la parte lipídica, entonces, vamos a tratar estas meibomitis. Entonces, si nos damos cuenta, las glándulas de meibomio, todo esto es contenido de glándula de meibomio. Esos pacienticos que presentan como si fueran chalazions muy marcados, blanquecinos, esto es meibomitis. ¿Sí? Es inflamación de esas glándulas de meibomio. Esto no debería verse así. Si nosotros volteamos el párpado de un paciente, no se tiene que ver esas líneas blancas. Esto blanco es secreción lipídica que está en un estado de inflamación y no puede salir por la apertura de la glándula de meibomio. Entonces, esto pues va a hacer que, como no puede salir la parte lipídica, pues no nos va a quedar tapando, haciendo la capa más externa de la película lagrimal. ¿Cómo tratamos esto? Normalmente lo manejo con antibiótico antiinflamatorio. Previo a esto pongo pañitos de agua tibia sobre el ojo. Esto lo que va a hacer es, me va a ayudar a que esta secreción se ponga un poco más líquida, nos va a abrir esas glandulitas un poquito más para ayudar a drenar, y normalmente ahí instauro
instauro ungüentos, que es mucho más fácil para que queden en la zona. Casi siempre le digo a los propietarios que lo pongan con este dedito, que es el dedito más débil de la mano. Entonces no generan una presión tan fuerte, lo que hacemos es ponerlo sobre la zona. Después de haber puesto calorcito, el calorcito siempre les digo que lo pongan la toallita húmeda con agüita tibia, que lo pongan acá. Si ustedes se queman, obviamente si se la ponen al perrito en el ojo se va a quemar, entonces que lo sientan agradable. De la misma temperatura lo van a poner encima del ojito del perrito un momentico, lo que él se aguante, y luego sí vamos a instaurar los ungüentos. Esto por este lado. Entonces, ya tenemos que puede verse afectada otras capas de la córnea. Y ahora sí, ya sabemos, lo diagnosticamos, ya sabemos que se puede ver afectado, ya hicimos todos nuestros tests, ya tenemos todo perfecto, y el propietario nos dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué le pongo? ¿Qué voy a hacer? Ahí vamos con los tratamientos. Entonces, como sabemos que la queratoconjuntivitis es una inflamación tanto de la córnea como lo de la conjuntiva por sequedad, vamos a manejar algo que nos ayude a desinflamar, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a manejar inmunomoduladores, los voy a explicar un poquito más adelante a profundidad, los sustitutos lagrimales que son supremamente importantes. Cuando hay contaminación, porque lleva mucho tiempo la secreción afuera, porque no sé, tenemos, cuando limpiamos vimos que tenía territa, cuerpos extraños, antibiótico terapia, antiinflamatorio muchas veces es necesario, esa córnea que les mostré que estaba tan pigmentada, esto necesita antiinflamatorio también, que nos va a ayudar a bajar esa inflamación tan fuerte que tiene, esa cronicidad tan marcada que tiene el ojito. Mucolíticos, como la N-acetilcisteína, nos funciona muy bien para ayudar a romper un poquitico esa cantidad de moco tan marcado que se está manejando. En algún momento que di una charla que hablaba de los mucolíticos, alguien me dijo que usaba la N-acetilcisteína, el Fluimosil, el que sea vía oral. Ese mejor no lo usemos. No lo usemos, eso tiene añadido azúcares que obviamente van a irritar la conjuntiva, que van a irritar la córnea. En la mayor posibilidad utilicemos el que viene inyectable, no el que viene en multidosis, sino el que viene inyectable de ámbar. Ese nos funciona bastante bien, muchas veces lo diluimos un poco para que no genere una lesión tan fuerte en la córnea y en la conjuntiva, pero nos funciona supremamente bien, nos va a ayudar bastante bien, ayudar con esas descargas, también nos va a dar una parte pues, antiinflamatoria relativa, porque ya no va a tener tanta mucosidad y nos va a ir bastante bien. Ácidos grasos, estos ácidos grasos, acuérdense que si se afecta también la capa lipídica, los ácidos grasos los necesitamos para que no se nos evapore esa lágrima. Entonces, ácidos grasos orales nos va a ir muy bien como complemento a los tratamientos tópicos oculares, ácidos grasos orales, me encantan. Demos la marca que sea, el que sea, nos va a ir súper bien. Esos pacientes hipotiroideos necesitan ácidos grasos también, entonces instaurémoselos. Cuando hay alguna patología sistémica de base, si tenemos un paciente que no le hemos controlado el Cushing, pues el tratar sus ojos se nos va a hacer una lidia completamente marcada porque no vamos a tener la enfermedad de base que vamos a tratar. Entonces, esto va a hacer que por más de que pongamos muchos medicamentos tópicos, no va a funcionar. Entonces, tratamos base, al mismo tiempo tratamos ojitos. Patología sistémica, tratamos ojitos. Y ya, cuando hacemos todo, ponemos medicaciones de muchos tipos en los ojos y demás, y no funciona nada, llegamos a la parte quirúrgica. Ya vamos a explicar un poquito también la parte quirúrgica. Entonces, cuando hablamos de los inmunomoduladores, hablamos de la ciclosporina. La ciclosporina es un inmunomodulador que reduce la inflamación tanto de la glándula lagrimal como la inflamación de córnea y de conjuntiva. Es un lacrimomimético. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a decir a esa glándula principal, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás produciendo lágrima? Si no es por un traumatismo, si no es por algo que haga que esa glándula esté fibrosada o esté muy mal, o la porción que sea la va a estimular, bueno, prodúzcame. Esta glándula accesoria también va a estimularla. Vamos a producir lágrima. Viene en presentación de 1 al 1 y al 2%. La conseguimos en ungüentos y en colirios. Muchas casas de magistrales la están preparando. Es excelente.
Excelente, excelente. Antes siento que era mucho más difícil de conseguir, tenía uno que hacer muchas cosas para mandarla a preparar, ahorita siento que es mucho más fácil de conseguir. Casi siempre utilizo la del 2%, la del 1% la utilizo mucho más en cachorros, en pacientes que no tienen una alteración tan marcada del test de Schirmer, pero casi siempre uso la del 2%. Normalmente, como viene en una base aceitosa, puede producir que haya irritación ocular o que cuando se la pongas el paciente se moleste demasiado al ponérsela. Entonces, lo que podríamos hacer es ponerla en nevera para que cuando la instauremos caiga fría y no le genere una molestia tan marcada al paciente. Yo normalmente lo que hago es diagnostico, empiezo tratamientos y los veo a los primeros 15 días para mirar eso. Si se lo están poniendo, si se lo están poniendo bien, si se está instaurando de manera efectiva, si estamos teniendo mucha molestia, porque muchas veces si dejamos controlar eso un poquito más a largo plazo, a veces el propietario no le pone la medicación porque dice, no, es que el perrito cierra mucho el ojo, le fastidia mucho, entonces ya ahí decimos, no, pónganlo en la nevera, con eso va a estar mucho mejor. La eficacia máxima del medicamento normalmente por literatura dice que son 2 meses. Si ya vemos que a los 2 meses no tenemos un buen manejo de esa queratoconjuntivitis, podemos ir a nuestro plan B. Nuestro plan B es el tacrolimus. El tacrolimus también lo empezamos a dar en pacientes que tienen lágrimas muy, muy bajas, 1, 0, 1, 2, 3. También muchas veces empiezo primero con el tacrolimus, eso va dependiendo mucho del paciente. Este tiene una mayor potencia que la ciclosporina. Igual, es un inmunomodulador, reduce la inflamación, es un lacrimomimético. Vienen en presentaciones del 0.03%, del 0.03%, del 0.1%. Ahorita estamos manejando con pacientes muy específicos al 1%. Puede presentarse también en colirio o en ungüento, lo que sea más fácil para el propietario. Realmente a veces hay propietarios que les gusta que les quede ahí como que se le vea pegadito, hay otros que prefieren la gotica, dependiendo de cómo el propietario le parezca mucho mejor o como ustedes creen que se absorbe mejor. Y casas magistrales lo están preparando también. Igualmente, eso también puede producir un poquito de disconfort, entonces si quieren ponerlo en nevera, podemos ponerlo en nevera. Hay 2 marcas de tacrolimus humanas que se están instaurando en la parte veterinaria oftálmica, pero que no están diseñados para esto. Son el Protopic y el Cromus. Estas 2 son cremas dermatológicas, ¿sí? A base de tacrolimus. Vienen algunas al 0.1, otras al 0.03, se consigue de los 2 tipos. Que cuando tenemos propietarios de pronto que no tengan el poder adquisitivo para comprar un tacrolimus mandado preparado especial para su perrito, podemos utilizarlas, pero eso sí, hay que ser extremadamente claros que es para uso humano dermatológico, porque hay propietarios que luego llegan, te pusieron atención en consulta, luego llegan, doctora, pero es que esto dice que es para humanos y que es para piel, ¿y por qué me lo mandó para el ojo? Entonces hay que ser súper claros, que si van a utilizar el Cromus o el Protopic, sepan que es para la piel, no para el ojo, pero realmente se puede utilizar. Siempre les digo, se laven muy bien las manos o utilicen un guantecito, le corten los dedos y pongan los deditos pues, para no contaminar tanto y que se lo pongan para que sea el uso más estéril posible cuando haces este tipo de cremitas. Entonces, muy importante, siempre digámosle al propietario, aclarémosle todo porque luego ellos no se acuerdan y dicen que uno no se los dijo. ¿Listo? Ahora hablamos de algo muy importante que son los sustitutos lagrimales. Cuando estábamos hablando de las etiologías, les dije, en muchos casos, lubriquen, si tienen un perro con distemper, así no tenga baja de lágrima, lubrique lo que posiblemente lo va a tener. Si tenemos un perro con trimetoprim-sulfa, tratemos de lubricarlo. Si tenemos un perro que se lesionó, tratemos de lubricarlo. Los sustitutos lagrimales siento que son nuestro mejor amigo, es nuestra llavecita, las que tenemos ahí de la mano, que ustedes saben que sirve para muchas cosas, pero en especial para la queratoconjuntivitis zika, es nuestro aliado principal. Hay sustancias de muchos tipos, ácidos hialurónicos, concretinsulfato, carboximetilcelulosa, se instauran y se usan dependiendo de la necesidad del paciente. Se pueden instaurar
3, 4, 5 veces en el día, si el propietario no tiene tiempo, 2 veces en el día. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Ayudarnos a que la sensación de disconfort que produce la queratoconjuntivitis zika no sea tanta. En los humanos, si tú le preguntas a una persona que tiene ojo seco, te va a decir que siente como si tuviera arena en el ojo. Entonces, personas que están parpadeando todo el tiempo, sienten la molestia, tienen a veces muchas ganas de rascarse los ojos. Lo mismo va a pasar con nuestros pacientes, tienden a pasarse la patica por la cara todo el tiempo, se rascan con las cosas porque la sensación de disconfort es muy grande. Entonces, esto nos va a ayudar a que el ojo se mantenga mejor lubricado y ellos se sientan mucho mejor. Los sustitutos lacrimales son excelentes y los vamos a necesitar siempre como coadyuvante de la mano con el tratamiento de inmunomoduladores, con el tratamiento de los ácidos grasos orales. Si vamos a manejar antiinflamatorios o antibióticos, siempre son los que nos ayudan en todo momento. Cuando vayan al parque, que le pongan una gotica, acuérdense que si están en el parque, el viento, el sol, nos van a afectar, entonces muy, muy, muy importantes. Y ahora entramos a la parte quirúrgica. Después de que hacemos todo eso, que instauramos un montón de cosas, que ayudamos al paciente con todo y vemos que no funciona, entramos a la parte quirúrgica. Lo primero, pues la corrección de prolapso de la glándula del tercer párpado, que es la que vemos acá, el cherry eye. Nosotros tenemos que devolver esa glandulita para que esa glandulita se mantenga sana, se mantenga lubricada, se mantenga bien y nos produzca una cantidad de lágrimas importante. Esa es la primera. La otra es la transposición del conducto salival parotidio y la otra, perdón, es la tarsorrafia. La tarsorrafia muchas veces se puede utilizar en pacientes braquicefálicos sobre todo, que empiezan a presentar lesiones muy marcadas por baja de lágrimas. Entonces, ya empezamos con algunas úlceras, pacientes que no tienen una buena lubricación. Muchas veces hacemos una tarsorrafia cuando son pacientes que necesitan una urgencia de lubricación muy marcada. No la uso tanto, pero está referida y realmente es una opción, podemos utilizarla. Y la transposición del conducto salivar, hay que tener unas consideraciones previas para esta. Entonces, primero, hay que asegurarnos que se tenga una buena producción salivar, que tenga una buena producción de saliva. ¿Cómo hacemos esto? Con algo amargo en boquita que produzca que el paciente salive. Entonces, en este caso, podríamos poner atropina. Ponemos atropina en la boquita, el paciente va a empezar a molestar, salivar. Si tenemos una buena salivación, el primer puntico, check. Segundo, vamos a ponerle saliva a nuestro ojo, entonces tenemos que asegurarnos que la boca esté limpia, que no tengamos sarro dental, que no tengamos cálculos, que nuestra gingiva esté bien, que todo esté absolutamente bien para poder pensar en transponer ese conducto. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es limpieza dental. Y siempre manejamos antes de eso una antibiótico-terapia previa. Nos aseguramos que la carga bacteriana esté lo mejor regulada posible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, el paciente se realiza una sedación o se anestesia, se pone nylon, se guía el conducto salival parotidio para ubicarlo, para tenerlo presente mucho mejor. Si la sutura que vamos a pasar ahí es de un color oscuro, para poder hacer la manipulación de este conducto cuando se está haciendo el procedimiento, porque ese procedimiento, al ser en la zona de la cara, es un procedimiento que sangra y es un procedimiento bastante cruento. Entonces, tenemos que asegurarnos bien, ver el conducto y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disecar ese conducto, estar muy pendiente de todas las venitas que están ahí debajo. Acuérdense que la parte del macetero es un músculo que también está muy irrigado, entonces hay que hacerlo muy gentilmente. Después de eso vamos a transponer ese conducto hacia la parte de arriba, va a salir sobre la zona de la conjuntiva ventral y nos va a instaurar la parte de saliva en el ojito para esos pacientes que tienen muy baja lágrima, casi siempre es 0, 1 o 2. Muy importante en el momento que se haga esa transposición, tratar de estar pendiente que ese conducto no vaya a quedar torcido, que no vaya a quedar cerrado, que no lo vayamos a rasgar, que no lo vayamos a romper. Es una cirugía que tiene una complejidad, pero es una opción cuando ya no hay nada más que hacer. Otra cosa que tenemos que advertirle al propietario es que cada vez que él vaya a servirle la comida al perrito, el perrito va a empezar a llorar
porque obviamente tiene un reflejo de salivación y va a empezar a llorar. En algunos pacientes blancos, entonces toda esta zona va a tener mancha de lágrima, pues porque obviamente la saliva también se oxida, no va a ser de lágrima como tal, va a ser de saliva, pero también se oxida, entonces obviamente va a estar húmedo, si es un perrito muy ansioso por la comida, más veces. Entonces esto hay que hablárselo al propietario antes de, hay que hablar que obviamente aunque se parece la saliva en algunos componentes a la lágrima, no es lo mismo y también puede generar reacciones en su ojo, puede generar cristales, entonces todas esas cosas hay que decírselas al propietario previo a la cirugía, que el propietario esté completamente seguro de manejar esta técnica, porque es una técnica que se utiliza, pero es una técnica que tiene algunas consideraciones, como las que comenté. ¿Listo? Y bueno, en conclusión, ¿qué pasa? La queratoconjuntivitis es una enfermedad muy común, es una patología muy importante. Yo creería que supremamente subdiagnosticada, que generalmente no estamos pendientes de darle apellido a esas conjuntivitis, entonces nos quedamos sin el diagnóstico de la queratoconjuntivitis tampoco. Generalmente en esos pacientes que tenemos esas conjuntivitis rebeldes, esas conjuntivitis crónicas, esas queratitis, las descargas todo el tiempo en el ojo, hay que revisar, hay que mirar, algo más nos está pasando ahí. La utilización del test de Schirmer es excelente para el diagnóstico, ya vemos que no es la única, pero es muy acertado hacerlo con el test de Schirmer, y siento que esta partecita de abajo me quedó grabado de un colega que me decía que el éxito del tratamiento es el paciente esté medicado. ¿A qué me refiero con esta frasecita? ¿Qué quiere decir? Que si el paciente no tiene la disposición, no tiene los recursos, no puede conseguir el tacrolimus, no puede conseguir la ciclosporina, no quiere decir que el paciente no se deba medicar. Los sustitutos lacrimales están para eso. Un paciente no vamos a producir que produzca más lágrima, no vamos a producir que tenga el efecto lacrimomimético ni inmunomodulador, pero el paciente va a tener menos disconfort si está medicado. Necesitamos que mediquemos al paciente, independientemente si no tenemos la posibilidad de la ciclosporina o el tacrolimus. No dejemos a nuestros pacientes después de diagnosticados que no pasó nada, que está bien y que, lo diagnostiqué, pero es que no tiene plata para la ciclosporina, no le hacemos nada. Los sustitutos lacrimales nos ayudan un montón. Las lágrimas artificiales, condroitinsulfato, el carboximetilcelulosa, son nuestros mejores amigos. Ellos nos van a ayudar un montón, entonces no los dejemos de lado, estemos muy pendientes, y el éxito es que esté medicado. Muy importante. Bueno, les agradezco a todos muchísimo la atención prestada en este webinar. Espero que haya sido de su total agrado. Si tienen preguntas, me cuentan. Creo que tenemos preguntas en un momento. A ver, dice por acá. Las terapias sistémicas o locales a largo plazo con corticosteroides pueden atrofiar las glándulas que producen las lágrimas u otros tejidos de la superficie ocular. Bueno, realmente como poder realizar una atrofia, no, ¿sí? Tratamos de manejar los corticosteroides con plazos muy cortos y pues estándolos revisando, porque al ser un inmunosupresor, obviamente la carga pues mucosa y demás que tenemos en el ojo puede hacer que tengamos contaminaciones bacterianas, que tengamos contaminaciones de otro tipo. Aparte, como su córnea no está totalmente sana porque no está bien nutrida por esa película lagrimal, está afectada, pueden producirse úlceras corneales. Entonces, el uso de los corticoides está indicado, los antiinflamatorios como corticoides están indicados, pero nos toca estar chequeando constantemente, haciendo test de fluoresceína, mirando que todo esté bien. Es una buena opción, pero hay que manejarlo. Esta charla queda grabada. Perfecto. Los suplementos nutricionales vi ahora que contienen antioxidantes como vitamina A y E o glucosaminoglicanos puede ayudar con el signo de ojo seco. Sí, precisamente en estos días estuve en una charla del doctor Rodrigo Tardón, donde estábamos hablando de una marca, de un suplemento vitamínico para animales gerontes que nos ayuda mucho con la parte ocular. Entonces, sí, la vitamina A funciona, la vitamina E funciona,
Los oligoelementos funcionan, entonces como terapia coadyuvante, muy bien y indicado. ¿Cuál sería el antiinflamatorio de elección? Eso depende mucho del paciente. Supongamos, como en este paciente que les mostré la foto, que ya hay mucha pigmentación, podríamos manejar los corticoides. Podríamos manejar el meloxicam tópico, existen marcas humanas de meloxicam tópico que también podríamos llegar a manejar. Depende mucho del paciente, pero tanto los AINES como los corticoides podríamos usarlos. Se conocen efectos adversos de las preparaciones farmacéuticas de las lágrimas artificiales. ¿Qué pasa? Esto depende del vehículo en el que vengan, ¿sí? Hay que mirar muy bien en qué vehículo como tal vienen los sustitutos lagrimales. El sustituto lagrimal en sí no creo que genere una irritación tan marcada, pero el vehículo que viene sí. Entonces nos toca mirar bastante bien que esos sustitutos lagrimales vengan en unos buenos vehículos. Algunos vienen hasta en vehículos de mercurio, entonces nos toca estar muy pendientes que tengan unos buenos vehículos. A ver, la saliva es muy rica en bicarbonato de sodio, esto puede ser muy agresivo con el tejido de la superficie corneal. Sí, era lo que yo les decía. Se dice que es lo más parecido, entre comillas, a la lágrima, pero nunca va a ser la lágrima. Entonces, obviamente, hay muchos componentes de la saliva que pueden afectar la superficie ocular. Entonces, por eso yo les digo, esta cirugía se realiza, pero tratemos de abarcar todo lo primero terapéutico antes de pensar en la cirugía. Entonces, se realiza, pero si podemos hacer algo antes, mucho mejor. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas, es el momento para que me pregunten todas las preguntas que tengan. Igualmente aquí dejo mi correo, si tienen alguna pregunta me pueden escribir. El nombre de mi clínica es VisionVet, este es mi hermoso equipo de trabajo, sin ellos VisionVet no es lo que es en este momento. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si de pronto quieren hablar conmigo directamente acerca de algo más, si les interesa la oftalmología y quieren ir a la clínica unos días y estar conmigo, todas las opciones están, escríbanme, estoy abierta si de pronto tienen preguntas de otro tipo, de otros temas y no las quieren hacer ahorita, igualmente estoy abierta para que me puedan preguntar cuando quieran.